¿Cómo les va? Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan chicos y chicas? ¿Todos bien? ¿Todos tranqui? ¿Han podido trabajar? Ah, Bianca, tenés abierto el micrófono. Sí, perdón, ahí lo No cierro. pasa nada, tranqui. Todos estamos aprendiendo, así que no pasa nada. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo van con los ejercicios, con la guía, con todo ese tipo de cosas? Cuéntenme, díganme. Alguno que hable, no necesitan ser todos a la vez, por favor, no se desesperen. ¿Pudieron ver los videos? Cosa importante. Fíjense, creo que, si no me equivoqué, deben tener una especie de encuesta y demás, sí, la tienen ahí abierta, para que contesten algunas preguntas muy elementales para hacerles un seguimiento para ver cómo van evolucionando, si van aprendiendo o no, si van entendiendo o no. Quisiera que la respondan. Aprovechen ahora mientras esperamos por si se incorpora alguno más o alguna más. Vayan respondiendo eso que está en el campus. En el campus tienen la encuestita, por favor, ya que están, la van respondiendo. En las guías, ¿cómo van? ¿Terminaron ya la primera guía? No, no creo. Pero ¿por qué ejercicio? O sí, ya lo terminaron. A ver, cuéntenme ustedes. Sí, profe, yo el único que no hice fue el 17 porque tenía como algunas resistencias medias raras. O sea, ubicadas como trifásicas, no sé si está bien decirlo, pero después en general sí. Bien. Sí, no son trifásicas, sino con una configuración de trifásica, pero Ok. lloreada de trifásica y traída a continua para simplemente complicarles la vida a ustedes y hacer que la pasen mal, porque total, ¿quién quiere que la pasen bien, no? La idea es que el alumno sufra, nada, mentira. Bueno, hoy vamos a ver métodos de resolución alternativos y alguna otra cosita más por ahí. Algo de mallas y nodos, lo veremos si llegamos. A ver, denme un segundito, que no me acuerdo exactamente por dónde estamos. A ver qué vimos. Divisores resistivos, ta. Bueno, no, método de mallas y nodos y los teoremas los van a ver ustedes más tarde. Así que por ahora podemos ver estas cuestiones de métodos de resolución alternativos que nos sirven para algunas cosas. No son lo más grande del mundo, pero facilitan a veces algunos cálculos y es importante que las conozcan. Bueno, vamos a una cuestión. Hoy tenemos disponibilidad de grabar la reunión como para ponerla después online y que los que no hayan venido hoy pudieran verla de nuevo ustedes mismos si quieren repetir la reunión de hoy. ¿Alguien tiene inconvenientes en que grabemos la reunión o para ponerla online después, digo? ¿Alguno tiene inconvenientes? Porque tienen que estar todos de acuerdo en que podemos grabar, ¿sí? Después esta reunión va a ser publicada en El Mundo, nada, mentira, que va, no lo va a ver nadie más que nosotros mismos, pero por ahí puede servirles para repasar. Entonces, si están de acuerdo, vamos a grabarlo. Yo inicio, ustedes tienen que aceptar. Así que ustedes tienen que aceptar el tema de que vamos a grabar la grabación, vamos a grabar la reunión y que están todos de acuerdo. Por favor, en lo posible traten de aceptarlo, así ya podemos ir grabando. Bueno, vamos a ver entonces algo de estos métodos alternativos que habíamos dicho para resolver circuitos y demás. Les voy a poner un circuitito muy elemental que ustedes tienen que saber resolver, pero vamos a ver en principio algunas cosas
que pueden resultar interesantes. En principio y sin ningún tipo de miramiento, este circuito es muy fácil de resolver, ¿no es cierto? Porque yo podría calcular, por ejemplo, la corriente I que circula por acá, porque simplemente está en serie el circuito, ¿sí? Si yo le pongo acá un nombre a la corriente, el circuito está en serie y responde a esta ecuación de acá sin mayores miramientos, digamos, I por 6 más I por 8 más I por 10 es igual a los 6 volts de alimentación. Por supuesto, todo esto es en ohms. Vamos a agregarle el ohms acá, medio chiquito. Yo cada 2 por 3 me olvido. Si me viera alguno de mis profesores me mata, pero yo no soy demasiado fanático. A veces lo pongo, a veces me lo olvido. Mejor si lo ponen, para no perder de vista las cuestiones dimensionales de las cosas y para no perderse en que los resultados después me da que yo una corriente en voltios, una tensión en amperes y bueno, me quiero matar. ¿Sí? Entonces, para no perderse, lo mejor es llevar prolijamente las cosas y escribir siempre las unidades. Todos tienen a la vista, consulta, todos tienen a la vista el circuito, todos lo ven, todos lo pueden distinguir, ¿sí? ¿O no? Díganme ustedes, de a uno, los espero. Sí, se ve. Se ve, gracias. Bien, perfecto. Sería importante, sí, gracias, eso. Contéstenme por el chat. Es importante que ustedes me contesten, chicos, para que tengamos un ida y vuelta en las clases, porque si no, a veces se pone demasiado aburrido no dar o dar clases sin tener una realimentación de ustedes. Así que si pueden intervenir, se los agradezco porque nos facilitamos la vida y si pueden preguntar dudas, mucho mejor para ustedes. Bueno. Supongamos que yo les pido a ustedes que me calculen la tensión que hay, fíjense que de acuerdo a lo que dijimos la vez pasada, la tensión que hay sobre estos 6 volts. ¿Cómo sería que ustedes pueden calcular la tensión en esos 6 volts? ¿Sí? ¿Cómo harían para resolverlo? Bueno, habitualmente lo que hacemos es calcular I, ¿sí? Y decir, bueno, la tensión acá es I por R, o sea, I por 6. Calculo I y digo, I es 6 volts sobre 6 más 8 más 10. Así que esto es 16 más 8, 24. 6 volts sobre 24. 6 por 4, 24. Esto es un cuarto. ¿Sí? Un cuarto es 0,25 de amperes. ¿Sí? Estoy haciendo bien las cuentas. Fíjense, las cuentas son definitivamente algo muy lejano para mí. Nunca hago cuentas así de memoria, pero a veces para acelerar me mando y ya está. Entonces, la caída de tensión en B sub R1, digamos, si a eso le decimos R1, en B sub R1 va a ser que 0,25 por 6 ohms, ¿sí? 0,25 de amper por 6 ohms, o sea, 6 dividido 4, 6 cuartos es 1.5. 3,5, exacto, 1,5 volts. ¿Estamos? ¿Habría alguna forma más fácil de hacerlo? Sí, por un divisor resistivo. Este es el primer método que vamos a ver. Este sí no es muy útil, pero resistivo. Divisor resistivo. Espérate que lo escribo. O sea, ¿cómo lo calcularíamos directamente sin tener que hacer estos dos pasos intermedios? No va a ser muy brillante ni nada por el estilo. Simplemente el divisor resistivo dice que la tensión en BR1 es el mismo cálculo. La tensión de alimentación, perdón, a ver, dejo entrar. Hay algún alumno que quiere. Ahí está. Es la tensión de alimentación dividido todas las resistencias sumadas por la resistencia que me interesa conocer la caída. ¿Tá? Y eso me da los 1,5 volts que teníamos recién que habíamos calculado. Pero lo hago todo en un solo paso. Si yo quisiera calcular, por ejemplo, la caída de tensión en la de 10 volts, ¿cómo sería? Vamos a suponer que la de 10 volts fuera R3, en un arranque así de originalidad.
R3, ¿cómo sería? Bueno, digo 6 volts por, y así se hace, digamos, la resistencia que me interesa, dividido la suma de todas, sobre 6 más 8 más 10. ¿Está? Y esto sería 2,5 volts. Si hacen las cuentas, es lo que debería dar, porque es I por 10, ¿no? Y ahí ya tienen el método del divisor resistivo. El método del divisor resistivo sirve únicamente, es un método muy elemental y hasta les diría muy antiguo, ¿sí? Nada del otro mundo, pero es así. La mayor caída de tensión en un circuito siempre está ¿dónde? La mayor caída de tensión de un circuito siempre está En la primera resistencia, en ¿no? la primera resistencia. Ahí está, mira, ahí está entrando Emir Mahmoud, que ahora sí tengo los dos Mahmoud, ¿no? Alan, ¿estás por ahí? Alan Mahmoud, ¿estás por ahí? No sé si me está escuchando, bueno, lo vi entrar. Y ahora entró Emir, otro Mahmoud. Son dos que no se conocen capaz, no sé, pero tienen el mismo apellido y eso es bastante casual. Bueno, estamos hasta acá. Estamos hasta acá. Esto el divisor resistivo no tiene mucho, ya que podemos trabajar con este mismo circuito con la cuestión de la representación de la representación gráfica y la resolución gráfica del circuito. Esto yo creo que ya lo habían visto. Me voy a guardar, nada, bueno, ustedes me van a ir diciendo los valores. Lo voy a borrar a esto, ¿sí? Así que ahora lo vamos a hacer gráficamente para que tengan una idea de método de resolución. Estos son de 1900, pero sirven para generarnos conceptos. Como método en sí, por ahí no son muy útiles. Por ahí no son muy útiles como método en sí, pero nos sirven para generar conceptos. El concepto más importante de acá es la caída de tensión en un circuito en serie, digamos, resistencia que tiene la mayor caída de tensión en un circuito es ¿cuál? En un circuito en serie, la mayor caída de tensión está en la resistencia más grande, obvio. Pero a veces se nos pierde de vista, ¿sí? Guarda con esto, es decir, la resistencia más grande de acá se va a absorber casi toda la caída de tensión, que es lógico cuando uno lo puede razonar, pero no lo tenemos que razonar, lo tenemos que tener como algo básico como la ley de Newton, digamos, fuerza igual a masa por aceleración. Chan. Bueno, la caída de tensión en un circuito está en la resistencia más grande. Chan. ¿Sí? La mayor caída de tensión de un circuito está en la resistencia más grande, sin lugar a dudas. ¿Sí? Sin lugar a dudas. Bien. ¿Qué otra cosa se puede llegar o de qué otra forma se puede resolver esto? Bueno, es muy fácil. Yo podría, ustedes se acuerdan o deberían acordarse, en realidad que cuando nosotros representábamos los ejes tensión y corriente, por ejemplo, y los representábamos una cosa así, ¿sí? Donde esto era tensión, bueno, no, vamos a poner tensión, se puede dibujar como uno quiera, no hay problema, pero vamos a dibujarlo para que nos sea conveniente, ¿sí? Vamos a dibujarlo para que nos sea conveniente. Vamos a decir que la tensión está en las abscisas y que la corriente está en las ordenadas. ¿Por qué lo vamos a decir? Porque se me acaba de ocurrir a mí, o digamos, porque es capricho de cualquiera, o por lo que sea, o porque es tradición. No necesariamente tiene una razón de ser, porque no es que la alimentación es una tensión. Acá, en este lugar, acá, podría haber tranquilamente una fuente de corriente y entonces tendríamos que poner la corriente en las abscisas. Así que no es que porque la alimentación es una tensión, entonces ponemos el eje horizontal en la tensión. No, es capricho. Lo puedo poner como quiero y siempre da como resultado, cuando yo represento una resistencia cualquiera, siempre da como resultado una recta, ¿sí? Esta recta que está acá es, digamos,
coeficiente la pendiente es 1 sobre R, ¿sí? La pendiente es 1 sobre R, me permite a mí entrar con una tensión B sub 1, por ejemplo, y salir con la corriente que le corresponde I sub 1. Es decir, para una tensión de 6 volts, ¿sí? Para una tensión de 6 volts, como tengo yo acá, si yo le pongo una resistencia de 6 ohms, vamos a hacer sencillo el ejemplo, de 6 ohms, mi corriente va a ser de 1 ampere. Fíjense que me queda que I sub 1 es igual a B por 1 sobre R, ¿sí? Que es la ley de Ohm, clásica, típica, y ya está. B por 1 a B1 por 1 sobre R, y eso me da la corriente. Sin lugar a dudas, esto puede ser así. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, 3 resistencias, hasta acá, ¿se entiende lo que estoy haciendo o no? Párenme cualquier cosa, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Entienden hasta dónde estoy? Sí. Sí. Sí, perfecto, gracias. Bueno, supongamos ahora que yo, en lugar de hacer esto, voy a querer representar, vamos a representar nuestras 3 resistencias, ¿sí? Nuestras 3 resistencias en este plano, ¿sí? En este plano que tengo acá. Entonces, voy a representar, por ejemplo, los 6 ohms. Primero, 6 ohms. Lo voy a hacer con una recta. Entonces, voy a hacer las marcas, en el eje entre 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a representarlo así. 5 y 6. Y si ustedes se fijan, para 6, ¿por dónde va a pasar? Si yo estoy pensando únicamente en esta resistencia de acá, si yo estoy conectando únicamente esta resistencia de acá, la de 6 ohms, ¿sí? Para 6 volts de alimentación va a pasar por 1 ampere. ¿Estamos? 6 volts de alimentación va a pasar por 1 ampere. Entonces, lo vamos a hacer así. Va a pasar por 1 ampere. Entonces, la recta que va a representar a esta resistencia de 6 ohms va a ir desde, vamos a ponerlo en verde, va a ir desde 0, 0, porque para 0 de tensión hay 0 de corriente, y va a pasar por 6, 1, ¿sí? Por 6, 1, de 0, 0 a 6, 1. La otra es de 8, ¿sí? Me va a convenir seguir hasta 8 acá, entonces sigo. 6, 7, 8. ¿Por qué? Porque en 8 tengo 1 ampere también, en 8 volts, ¿sí? Tengo una recta de 1 ampere que la voy a poner de un color celeste y que va a pasar esa recta desde el 0, 0, como siempre, por el 8, 1. Ahora, ¿me siguen hasta acá? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Díganme. Les Sí, escucho. estamos. Bien, estamos. ¿Cómo hago con este? Con 10. ¿Cómo hago con 10? Podría hacerlo pasar también por 10-1. Bueno, vamos a hacerlo. Vale. Lo hacemos fácil. Si no, ¿qué otro punto tendría? Para 5 la mitad, por ejemplo. Bueno, después lo vemos. 8, 9, 10. 9, 10. Para 10 pasa también por 1. Y tiro una recta de color naranja que va a ir desde el origen hasta acá. Y ahí tengo mis 3 rectas representadas. Tengo las 3 rectas representadas. ¿Cómo hago yo para saber qué corriente ahora le va a circular a el sistema completo, con las 3 resistencias, con las tres cargas conectadas en serie? Si yo lo tengo que hacer, voy a volver a dibujar esta de acá para que no se me borre.
¿Vamos? Ahí está. ¿Cómo tendría que hacer? ¿Cómo tengo que dibujar? ¿Qué tienen en común? ¿Qué tienen en común? ¿Cómo? La corriente. La corriente. ¿Y entonces qué tendría que hacer? Si tienen en común la corriente, ¿qué tengo que hacer? Dibujo 0,25, que es la corriente del sistema, y voy cruzando por cada pendiente, por cada recta. Sí, Y ahí voy a tener la caída de tensión de cada elemento. bien, bien. Entonces, yo podría, pero no me tengo que fijar en la corriente. Yo tengo que ver, tengo que tratar de resolverlo con los tres, con las tres cosas que tengo, con los tres, con las tres resistencias que tengo. ¿Qué tienen en común las tres resistencias? ¿Sí? ¿Qué tienen en común? Se tienen que sumar, ¿sí? Se tienen que sumar las tres resistencias. ¿Qué parte de las tres resistencias es la que voy a tener que sumar? ¿La corriente o la tensión? ¿Y por qué? ¿Quién me lo dice? A ver, dale. ¿Quién me dice qué tienen en común las tres resistencias esas que están representadas ahí para sumarlas en serie? Si tuviera dos nada más, a ver, lo vamos a hacer abajo y lo vamos a hacer con dos. Vamos a hacerlo abajo con dos. ¿Sí? Lo dibujo directamente a mano así. ¿Sí? Yo tengo dos resistencias. Esto es tensión y esto es corriente. Las dos resistencias, esta, a ver, vamos a dibujar una resistencia R1 acá, esta es R1 y esta, por ejemplo, de acá es R2, para que se vea más clarito, digo yo. ¿Qué es lo que tienen en común? ¿La corriente o la tensión? Si están en serie. Vamos a suponer que yo ahora dibujo esto así. R1 y R2. ¿Qué tienen en común R1 con R2? ¿Cuál de los valores tienen en común? ¿La tensión o la corriente? La corriente. ¿Cuál es común? La corriente. Entonces, la corriente es común para los dos, así que yo puedo trazar acá una corriente y medir este espacio, ¿sí? Mido este pedazo de acá a acá, y después mido, ahora lo voy a hacer en celeste, mido el espacio que hay acá. Fíjense que sigo por el mismo valor, digamos, esta es mi I de medición, ¿sí? Mi corriente de medición. Y ahora mido el espacio que tienen estas dos. ¿Ven? Hasta ahí. ¿Sí? Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, la corriente, digamos, la resistencia equivalente a que debe ser igual a R1 más R2. Díganme, R es mayor para abajo o menor para abajo. Si yo bajo, si yo hago este movimiento así, si yo bajo, voy hacia resistencias mayores o menores, bajando para allá. Voy hacia resistencias mayores o menores. Está, digamos, se las dibujo acá, a ver, por si no fue claro. Si yo dibujo esta resistencia acá, R3. ¿R3 cómo es con respecto a R1? ¿Más grande o más chica? Más grande, Más porque grande. ¿Por qué? por la pendiente Claro, porque podés pensarlo en estos términos. Para la misma corriente provoca una caída de tensión más grande. Fíjate que para la misma corriente acá, para la misma corriente, a ver, lo vamos a hacer en un lugar que nos quede libre, para la misma corriente, lo voy a dibujar en azul, lo voy a dibujar en azul. Fíjate que para la misma corriente, ¿ves? Ahí tenés, corta a la primera línea, la corta acá, así que produce una caída de tensión B sub 0 que es chiquita. La otra corta en un poco más, en B sub 1 que ya es más grande, y esta corta acá que es B sub 2 que es más grande que todos. O sea, en la medida que la pendiente de la resistencia va bajando, ¿sí? Que se va achatando, se va acercando al eje horizontal, en la medida que eso se va achatando, la resistencia va siendo mayor. Tres resistencias en serie, ¿cómo son? Más grandes que una sola. Tres resistencias en serie son más grandes que cualquiera de las resistencias que está presente. Entonces, lo que va a pasar es que para lograr eso, yo tengo que hacer esto.
A ver. Voy para atrás y voy a hacer esto. Voy a R1 le voy a sumar este pedazo que está acá, lo voy a hacer con algo más grande para marcarlo. A R1, que es todo el espacio desde el eje hasta R1, le voy a sumar este pedazo de acá a continuación. ¿Ven? Así. Y por ahí va a pasar R combinada. R total, R equivalente, como ustedes le quieran decir. Esto es R1 más R2. ¿Estamos? ¿Se entiende? Entonces, acá ¿qué tendría que hacer? En el circuito, en el gráfico este. ¿Qué tendría que hacer? Tendría que agarrar y hacer. Para 1 amper, mido y digo, la verde corta acá. A esto, este pedazo que queda acá, ahora se los marco. Este pedazo que queda acá, se va a sumar a otro pedazo que es este que está acá. Lo voy a hacer con otro color, ahora lo hago. Que es el que llega hasta la celeste. Y después les voy a hacer, ahí lo hice con otro color, ¿se ve? ¿Se entiende? Y ahora voy a hacer el otro trazo, lo voy a hacer para la tercera resistencia y va a ir desde 0 hasta acá. Hasta la de 10. Entonces, la suma de estos tres pedazos me va a dar una resistencia que va a terminar por allá, muy lejos, no me va a entrar en este gráfico, y que ahí va a representar una única resistencia que es la suma de las tres. La suma de las resistencias en serie siempre tiene que dar por debajo de la gráfica de las resistencias individuales. ¿Me siguen? ¿Se entiende el concepto? Esto es para resistencias en serie. Esto es para resistencia en serie, método gráfico de hacer resistencia en serie. Como una vez que tengo las resistencias en serie, sé la caída de tensión que tiene cada resistencia. A ver, ¿quién me dice? Una vez que tengo... Donde cruza cada recta, o sea, cuando lo cruzo con la intersección de la corriente y bajo hasta los volts, ahí me tiene que... Fíjate esto, fíjate que vos tenés como alimentación, que vos tenés como tensión de alimentación 6 volts. No tenés la corriente. Suponete que ahora yo te cambio los valores estos, te pongo, vamos a hacerlo acá, R1 es 3, ponele, y R2 es 4, ¿sí? Y no sabés cuánto vale I, no sabés cuánto vale I, y B es 6 volts, B es 6 volts. R1 es 3, R2 es 4. ¿Me seguís? Perdón, no me acuerdo quién estaba hablando. ¿Quién era? Francisco, bien. Francisco. Entonces, R1 es 3, R2 es 4, B es 6. ¿Cómo hago para determinar la corriente? Fíjate, ¿me seguiste hasta sumar R1 más R2? ¿Me seguís hasta ahí? Sí. Bueno, entras en 6 volts acá, ¿sí? A ver, entras en los 6 volts que te da, que podés entrar por acá por el eje, chocas en la resistencia equivalente y salís de ahí a la corriente. Y eso te da la corriente. Irreal. ¿Se entiende cómo haces? O sea, sí, sumás las rectas de corriente con una corriente que vos elegís una corriente en común para los dos y de ahí la sumás. Entonces se te va a alargar el punto de intersección, se te va a ir para la derecha. Como se te va para la derecha, va a quedar más abajo la recta total que representa las dos resistencias combinadas, o las tres en este caso, lo que sea. Y después entras con la tensión de alimentación y salís con la corriente. Listo. Una vez que hiciste el trabajo, por eso era práctica esta forma, si vos tenías variaciones en la tensión de alimentación. Si la variación está en la tensión de alimentación, vos enseguida te fijás, si entras por 6, por 5, vamos a suponer que vos tenés una fuente que baja a 4 o que sube a 8 varias veces. ¿Qué valor de corriente estás teniendo en cada momento? Bueno, lo representás con esta recta y te fijás, ¿sí? Y te fijás, es más, si vos entrás acá, mirá, es tan útil, me siguen todos, chicos, miren que esto es importante, porque después, si no, no se entienden los conceptos. ¿Hasta acá me siguen? ¿Hasta acá me siguen?
¿O no? ¿O estoy hablando chino? Párenme y me preguntan. Porque esta es la parte fácil, después viene la parte jodida. ¿Me siguen hasta acá? ¿O no? ¿O los perdí a todos? Sí. Gracias, Oriana. Bien. Bien, Sí, perfecto. sí, vamos. Bien, 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 bien. Eso. Bueno, ahora fíjense esto. Fíjense, si yo entro con, si los 6 volts, esto en realidad no son 6 volts, sino que los 6 volts, a ver, esto sirve como demostración de por qué les dicen a ustedes cuando resuelven una diferencial que la respuesta es lo que es. Si yo tengo una corriente, digamos, si yo tengo que la tensión acá estaba en 6 volts, pero vamos a suponer que la tensión varía medio aleatoriamente, digamos, varía así. ¿Lo ven ahí? ¿Qué está haciendo esto? ¿Qué forma tiene esa tensión ahí? Una senoidal. Una senoidal, ¿sí? Ahora voy a borrar de este lado y vamos a ver la consecuencia de esto. Miren qué interesante. Si yo tengo esto acá y R1 más R2 es eso que dijimos hoy que está ahí, yo puedo proyectar esta senoidal, miren, busco el valor más chico, que es este de acá, lo subo, choco en la recta y salgo para acá. Busco el valor del medio, que ya lo busqué, este de acá, de 6 volts. Salgo para acá. Salgo hacia la corriente. Eso se supone que son rectas, disculpen la porquería, pero se supone que son rectas. Y busco el valor máximo. Choco en la recta y salgo. ¿Qué tengo posibilidades de dibujar acá? Ahora, sobre el eje Y. ¿Qué tengo posibilidades de dibujar? Una senoide, que es la corriente con la cual me responde el circuito. Yo entro con una senoide por el eje de tensiones y el circuito me responde con una senoide por el eje de corrientes. ¿Se entiende por qué? Porque lo copia, lo tiene que copiar, no puede hacer otra cosa si es directamente proporcional. ¿Está? Por esa razón, un circuito excitado, entre comillas, como se dice, excitado con tensión alterna, tiene tensión alterna de salida, no hay otra, no tiene otra posibilidad. Por esta cuestión de que la resistencia, aun cuando se combinen como uno quiera, la resistencia equivalente total tiene que ser también una recta, de las mismas características que cada una de las componentes individuales. ¿Se entendió? ¿Se entiende la razón? Y entonces, si yo entro con un triángulo, qué sé yo, una onda en forma triangular, ¿con qué voy a salir en corriente? ¿Cómo va a ser la corriente? Triangular también. No tengo solución, no puede ser de otra forma. ¿Está? No es que yo puedo obtener cuando planteo diferenciales y todo ese tipo de cosas. Entro con una triangular y salgo con una triangular si el circuito es resistivo. Si el circuito es resistivo, si no es resistivo, no. ¿Sí? Si no es resistivo, hay que verlo. Justo la propiedad de la senoide es que la derivada de un seno, ¿qué es? La derivada de un seno, ¿cuál es la Un derivada? coseno. Un coseno, que tiene la misma forma, nada más que corrida, que un seno, ¿sí? Y la derivada de un coseno es un seno que tiene la misma forma, pero corrida. Entonces, para las senoides, ¿sí? Las senoides no tienen ninguna otra respuesta posible que otra senoide. Si yo entro en tensión con una senoide, salgo con una senoide y no depende del elemento a través del cual yo estoy pasando, porque eso vale en la senoide para el capacitor y para la inductancia. ¿Se acuerdan que cuáles eran las expresiones de tensión para un capacitor y para una inductancia? En el caso de una inductancia, la expresión de la tensión era L de I a dt, la derivada de la corriente con respecto al tiempo, y en el caso de un capacitor era 1 sobre C por la integral de I diferencial T. O sea que si yo tengo una senoide entrando como alimentación
y lo paso por una bobina, la corriente toma forma de senoide. Y si yo tengo una senoide alimentando un capacitor, la corriente toma forma de senoide también. Solo vale para la senoide y para la continua esto que estamos diciendo. Hasta acá se entendió cómo se trabaja con el método de las rectas y demás, con el método gráfico. ¿Se entiende esto? ¿Qué es lo básico? Esto ahora es un comentario nada más. ¿Me siguieron? Se entiende. Maravilloso. Bien, sigo entonces. Vamos a buscar ahora otro. Vamos a buscar otro circuito. A ver. Vamos a tener que hacer una búsqueda medio intensiva. Ya estoy, ¿eh? Ahí vamos, buscamos. Electrotecnia 1, ¿dónde están los parciales? Nada, mentira. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Dónde lo tengo? Acá, clases teóricas, problemas. Muy bien, segunda clase. Vamos al segundo ejercicio y vamos a ver si podemos hacer alguna cosa. Ya vimos lo que pasa entonces con esta primera que era la suma de resistencia, digamos, por estar en serie. ¿Qué pasará si ahora elimino eso, ¿sí? Y hago las resistencias en paralelo? ¿Tendré algún método que me ayuda? ¿Tendré alguna cosa que yo pueda utilizar y que me facilite los cálculos? La pregunta sería, si yo tengo un circuito donde tengo en paralelo una resistencia de 8 con una de 6, ¿cuánto vale la corriente que circula por el circuito y cuánto valen las corrientes que circulan por las otras ramas del circuito de la forma más sencilla posible, calculada de la forma más sencilla posible, ¿sí? Ese es el tema. Ustedes se animan a calcular, vamos a concentrarnos primero en este circuito de acá, ¿sí? En el primerito, en el de la izquierda. Ups. En el de la izquierda, este de acá, ¿sí? Nos vamos a concentrar en este de acá, en este circuito. ¿Se animan a calcular I1 e I2? ¿Cuánto valen? ¿Y cómo lo harían? Me dicen ustedes. I1 e I2. ¿Lo calcularon? Supongamos que yo les pido que lo calculen al toque. Tiene que ser rapidísimo. ¿Cómo lo calculan? Bianca. Sí, haciendo mallas, yo estaba haciendo mallas y analizando después eventualmente algún nodo, porque tengo 3 incógnitas, entonces voy a tener que dar 3 ecuaciones. Qué bolonqui, ¿no? Un circuito de 3x3 ya con eso. ¿Algún otro aporte? A ver, ¿quién puede encontrar algo, tal vez una forma más sencilla de hacerlo? Sí, la caída en el paralelo tiene que ser igual a 6 volt, entonces vos podés dividir los 6 volt por 8 ohm y sacás I1, podés dividir 6 volt por 6 ohm y sacás I2 y sumás esos dos y te tienen que dar la I entrante. Perfecto, perfecto. Bien, ¿alguna forma de sacarlo directo? De una. Vos tenés que hacer dos cuentas, tenés que calcular B sobre R y B sobre R1 y B sobre R2 para sumar y tener. Si yo te digo que saques I1 directamente, a ver, vamos a ver. Lo que dijo Iván está bien, es correcto, pero hay una forma de hacer el cálculo un poco más fácil que eso todavía, ¿sí? Lo podemos hacer un poco más fácil. Vamos a plantear lo mismo que dijiste vos, Iván, pero lo vamos a plantear en términos genéricos y vamos a ver si obtenemos una fórmula que nos haga más piola las cosas, ¿sí? Fíjate, si vos querés saber la caída de tensión en el paralelo, la tensión en el paralelo es I por R1. Vamos a decir que esto es R1 y esto es R2, ¿sí? Esto es R1 y esto es R2. Vamos a decir que I por R1 en paralelo con R2, ya lo vimos, ¿se acuerdan la clase pasada cómo se escribe el paralelo? Eso es el paralelo. I por R1 por R2 en paralelo con R2 es igual a I sub 1 por R1. ¿Están de acuerdo conmigo, sí o no? ¿Están de acuerdo? A ver. Sí. Sí, maravilloso. Bien.
I sub 1, I sub I sin sub, I por R1 paralelo con R2 es igual a I sub 1 por R1. Si ahora ustedes desarrollan el paralelo, el paralelo es el producto R1 por R2 dividido la suma de las dos resistencias, R1 más R2. ¿Sí? Y esto es igual a I sub 1 por R1. ¿Sí? Entonces, si ahora ustedes simplifican el R1 que tienen del lado derecho, lo voy a hacer con otro color, simplifican el R1 del lado derecho con el R1 del lado izquierdo, les va a quedar que la corriente de entrada por R2 sobre la suma de las dos es igual a I sub 1. ¿Estamos? Este resultado se llama divisor de corrientes. Esto se llama divisor de corrientes. No es muy trascendente. No es muy trascendente, porque en definitiva, digamos, la fórmula no me reduce gran cosa, pero sí es fácil de recordar. Si ustedes dicen la corriente por una rama del paralelo, es igual a la corriente principal I, por la resistencia que no pasa. Por la resistencia que no pasa, ¿cuál? Que no pasa la que me interesa. Yo estoy buscando I sub 1, entonces acá queda R2. ¿Sí? Estoy buscando I sub 1, me queda R2. Si estuviera buscando I sub 2, me queda R1. ¿Estamos? Hasta ahí. Dividido la suma de las dos. Y entonces, si yo tuviera que hacer en una única cuenta, el cálculo de I sub 1, yo diría que I sub 1 es igual a 6 volt dividido R1 paralelo con R2, ¿sí? Por R2 sobre R1 más R2. ¿Estamos? Y queda en una sola cuenta. ¿Me siguen hasta ahí, sí o no? ¿Se entendió? ¿Cómo harían I sub 2? Díctenmelo ustedes. I sub 2 ¿a qué es igual? Otra vez. A 6. Y la primera parte va a ser igual, Sí. y después te va a quedar por R1 dividido R1 más R2. Ahí está. Lo único que tenés que tener en cuenta es que el subíndice de la corriente tiene que ser el contrario al subíndice de la resistencia. Si acá estás I sub 1, este tiene que ser R2. Y sale todo en una sola cuenta. ¿Está? Sale en una sola cuenta, por supuesto, R1 paralelo con R2, una cuenta molesta de hacer, pero no hay ningún tipo de problema. Por supuesto también que si ustedes simplificaran, porque R1 paralelo con R2 es R1 por R2 dividido R1 más R2, se le simplifica y queda la cuenta que decía Iván. Está bien, queda la cuenta que decía Iván, pero eso no serviría si, por ejemplo, ¿hasta acá lo entendieron? Yo voy de a paso, ustedes me dicen. ¿Hasta acá lo entendieron? ¿Esto se entendió, este divisor? Porque lo borro ahora. ¿Se entendió o preguntas? Sí, se entendió. Maravilloso. Lo borro. El divisor de corriente. Entonces, retengan en la memoria lo que dijimos, ¿sí? Es la corriente de rama es igual a la corriente que entra al paralelo dividido el total. Entonces, dividido la suma de las resistencias por la resistencia que no pasa, por la que me interesa. Entonces, yo puedo, borro todo esto, ahora, resolver este de acá. Miren. Vamos a ver, este es más jodido, ¿sí? O parece más jodido, ¿sí? Vamos a ver. Este lo voy a borrar porque este no sirve para nada. Ahora, ¿sí? Lo borro acá. Lo tengo acá, digo, lo dibujé acá. Vamos a ver. Supongamos que yo quiero calcular cuánto vale y cuánto valen I sub 1, I sub 2 e I sub 3. ¿Cómo lo hacen para calcular eso? Método del divisor de corrientes. ¿Qué tengo que hacer? Ahora, la corriente I. Fíjense, las tres resistencias estas que están acá, las tres resistencias que están en paralelo,
las que están acá, las voy a marcar con amarillo, no sé si se ve, pero bueno, ahí, espero que se vea. Y las 3 resistencias que están acá, están las 3 en paralelo. Así que esas resistencias van en paralelo. Y a eso se le suma en serie los 6 ohms. Entonces, la resistencia total que está viendo la fuente de 6, la R total que está viendo la fuente de 6 es 6 más 8 en paralelo con 10 en paralelo con 6. ¿Cuánto tiene que dar observación importante de la práctica? ¿Cuánto tiene, porque esto después se lo vamos a preguntar, no se lo vamos a preguntar, se lo vamos a exigir en el parcial, ¿sí? ¿Cuánto tiene que dar 8 en paralelo con 10 en paralelo con 6? No cuánto, sino cuánto. Menor que 6. Menor que 6. Tiene que ser más chica que la más chica de la resistencia interviniente. ¿Estamos? Si ustedes cuando están en un parcial me dicen que el paralelo de esas 3 les dio 6,1, ¿yo qué les voy a decir? Son unos burros. ¿Sí? Eso va a ser la respuesta. Escúchame, flaco, ¿no te diste cuenta, flaca, ¿no te diste cuenta que tiene que dar menos que 6? Tiene que dar menos que 6. Necesariamente. Y si yo le pongo 8 o 6 en paralelo con 100, en paralelo con 6, ¿cuánto da esto? A ver, lo escribo acá, porque si no, en el aire. Vamos a ver. 6 paralelo con 100. Con 100 paralelo con 6. ¿Cuánto da eso? Así a ojímetro, ustedes me dicen, ya. ¿Cuánto da? 6 ingeniero, ¿cuánto da 6 en paralelo con 100 en paralelo con 6? Y ustedes me dicen. Y menor que el menor, siempre. Siempre, eso seguro en principio. Bien. ¿Qué Y más? si eran iguales, creo que es la mitad, puede ser, no me acuerdo. O Sí, algo. sí. Porque la suma sobre, hace la cuenta, pero te vas a dar cuenta, ¿sí? Porque te queda R1 cuadrado dividido 2R1, entonces se te simplifica y te queda R1 sobre 2, ¿sí? O R sobre 2. Si son iguales, es la mitad, sin lugar a dudas. ¿Y qué más? Hagan la cuenta, yo te digo que da 3. Hacé la cuenta. 2,9. Ahí está, ¿sí? Más o menos 3. Más o menos 3. Por supuesto, tiene que ser menor que 3, porque en todo caso es 3 en paralelo con 100, tiene que ser menor que la menor. 6 con 6 da 3, 3 con 100 tiene que dar menos que 3, un poco menos que 3. Pero al ser tan grande la otra, da alrededor de 3, ¿sí? Da alrededor de 3. Domina siempre, que eso es lógico si ustedes lo piensan en términos de que la resistencia más chica es la que se consume más corriente. Entonces, cuanto más chica sea la corriente, cuanto más chica sea la resistencia, menos se va a ver la otra resistencia. Porque la corriente va a querer pasar por la resistencia que más fácil pasa, no por la de 100. Por la de 100 no va a querer ir nada de corriente. Estamos al estar en paralelo. Si uno pudiera creer que la corriente es algo que tiene voluntad propia, ¿no? Por supuesto que no, pero para que se den una idea de cómo determinar el valor. Ahora, volvamos a esto. Yo quiero calcular I1, I2 e I3 con un método alternativo que no haya que resolver mallas, que no haya que resolver nada de eso. Entonces yo digo, vamos a hacer, digamos, a ver, ups, ahí está. ¿Y a qué va a ser igual? Y va a ser igual a 6 volts sobre R total, que es eso que está acá, que esto tiene que dar menor que 6, menor que 12, digamos. ¿Cuánto da R total? Díganme. R total, ¿cuánto es? 6 en paralelo con 8. Me dio 8,5. 8,5, muy bien. Entonces, pongo 8,5, es menor que 12, bien, perfecto, cumple con lo que yo tenía que cumplir, así que el valor debe estar probablemente bien. Insisto, una forma de verificación para el parcial. No se olviden que no pueden poner cualquier cosa. Y 6 dividido 8,5, ¿cuánto te da alguien? Por favor. Da 0,7.
0,7. Bueno, listo. Esa es mi corriente de entrada al paralelo, 0,7 amperes. ¿Sí? 0,7 amperes. Ahora, ¿cómo hago mi resolución de cuánto vale, por ejemplo, I sub 3? I sub 3 va a valer I por, y ahora me dicen ustedes, ¿cómo sigo? ¿Cómo puedo hacer para hacerlo en una única ecuación? ¿Cómo hago para hacerlo en una única ecuación? I por, vamos a decirle a esto R1, R2 y R3. No, lo hacemos con valores, no, ni miércoles. No le pongo nombre. Lo hago con números directamente, ¿sí? Con números. ¿Cuánto va a valer? I sub 3. De una tiene que salir, me lo tienen que decir de una. ¿Cuánto vale I sub 3? Con el método de el divisor resistivo de corrientes, ¿sí? Divisor resistivo. Con el método del divisor resistivo, ¿qué tengo que decir? Y por R1 por R2 dividido R1 más R2. No, eso es un paralelo común. Claro. I sub 3. Mirá, si vos tuvieras dos resistencias nada más, si vos tuvieras dos resistencias RA y RB, Sí, claro, yo estoy pensando que no tiene que estar la resistencia que nosotros, por el que pasa la corriente. claro, bueno, entonces, R3, ¿por dónde no pasa? ¿Por dónde no pasa? Por I1 y por I2. No, Bueno, para no, está bien, sí, sí. R3 por donde no pasa. No No entiendo la pasa por la pregunta, de 8 perdón. y no pasa por la de 10. No pasa Claro, por la de a 10. eso me refiero. No pasa por la combinación de los dos. Ah, ok. La de 8 y la de 10 están en paralelo entre sí, entonces vos la podés pensar como una sola, 8 en paralelo con 10. ¿Está? Como Claro, una pero sola. yo te dije eso, pero como la cuenta, me parece que te lo dije. Ah, puede ser. Bueno, 8 en paralelo con 10, pero te falta todavía. ¿Qué falta ahora? Ah, me falta. Sí. Dividido la Ah, suma de las dos, 8 en paralelo con 10, más 6. ¿Estamos? ahí está, claro. Ahí entendí. ¿Se Ok, entiende cómo ok. se hace I sub 3? Sí. O I sub 2, ¿cómo lo calculás? I sub 2 ahora. Para todos, Y chicos. va a ser I Ujú. por, 8 en paralelo con 6, Claro. Las que te dividido arrastré. 8 en paralelo con 6 más 6. Exacto. 8 en paralelo con 6 más 10. Más la que te Más quedó 10. afuera. Claro, 8 y 6 son las Ah, dos. Para I2. claro. 8 Ya y entendí, 6. ya entendí. No, ahí está. Perfecto. ¿Se podía hacer esto? ¿Se podía hacer de una sola vez, de un solo tirón? ¿Se podía sacar la ecuación de I3, por ejemplo, de un solo tirón? ¿Sí o no? Sí, no, más o menos. No, yo la tuviera que escribir. I sub 3, yo digo, no hagas ninguna cuenta, tenés que hacer una sola cuenta, una sola ecuación, donde de movida, con un solo cálculo te dé I sub 1, vamos a poner, I sub 1. Ahora les voy a pedir I sub 1, pero voy a hacer lo siguiente. Voy a borrar I. Y no quiero saber cuánto vale. Yo quiero saber nada más cuánto vale I sub 1. ¿Quién me dice cuánto vale I sub 1? En una sola ecuación, no puedo usar otra. Requisito de mi problema, solamente tengo una ecuación para calcular I sub 1. De movida, 1. Nada más. ¿Sí? Una sola. I sub 1. ¿A qué es igual? Y ahí ustedes me dicen, dale, ¿quién se anima? Con lo que vimos. I sub 1, ¿cuánto vale? No pueden usar los valores que calculamos antes. ¿Sí? Porque si no, podrían decir I menos I sub 3, menos I sub 2, por ejemplo, o cualquier cosa de esa. No pueden usar eso. ¿Qué podrían usar? ¿Cómo hago para calcularlo? No puedo usar RT tampoco. No así, por lo menos. ¿Cómo hago para escribir una única ecuación que me dé como resultado I sub 1? ¿Quién me dice? De un solo tirón. Una única ecuación, calculo I sub 1. Dale. Iván, Francisco, Bianca, Nicolás, Nico, Oriana y todos los que están. Dale, ¿quién? Y yo sé que
Hablo en voz alta, tipo, capaz me equivoco, ¿eh? Pensé en voz alta, sí, dale, dale. Yo sé que I sub 1 va a ser igual a I por lo que venimos hablando recién, pero con la resistencia que nos falta sumada en el denominador. Pero yo sé también que I la puedo reemplazar como B sobre R. Ahí está. Bueno, y Entonces reemplazo la primera I de la corriente total que sale de la fuente como los 6 volts. eso es. Y ahora sería dividido la resistencia total, equivalente. Sí. Ahí me. Ah, ok. Más Entonces va a ser 6 en paralelo. paralelo Más, con perdón, 6. más. 10 paralelo con 6 y con 8. Sí. Y ahora Por 10 en paralelo con 6. sí, exacto. Y ahora, Dividido 10 en paralelo con 6 más 8. y sacaste la cuenta de I sub 1 Sin saber la corriente total. sin hacer ninguna otra cuenta. En una sola cuenta sacaste I sub 1. ¿Se entiende cómo funciona? ¿Se entiende que no necesitan malla, nodo ni nada para esto? Este es simple. Después podremos complicarlo. ¿Me siguen hasta ahí, sí o no? Sí, ya tenemos que hacer una pausa, ¿sí? Pero guarda porque después van preguntas de estas en los parciales, ¿sí? Ojo, lo dimos, lo vimos y lo sabemos. Se supone que lo sabemos. Si tienen alguna duda, ahora la vemos. Vamos a hacer una pausita de unos 10 minutos y volvemos a entrar con el segundo link, ¿sí? Así que hacemos la pausa, nos encontramos 5 y 10 y ahí seguimos explorando un poquito todo esto. ¿Dale? Nos vemos en 10 minutos. Hasta luego.